alma te alaba, Rey. Gracias, Rey Jesús. Buen día, hermanos y hermanas, amigos y amigas de Eternidad del Corazón. Mi nombre es Gerardo Sosa. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos dándole gloria al Rey en esta mañana, dándole gracias al Señor, sabiendo de que Él está con nosotros, está con nuestras vidas. Gracias por la familia, gracias por este tiempo eh, donde podemos gozarnos del amor del Señor en nuestros corazones. Gracias porque Él nos preserva con su Espíritu Santo, preserva nuestra familia, nuestros hijos. Gracias porque sé que Él está impartiendo a, a la familia de esta gracia y de este poder, ¿cierto? Dándole entendimiento, sabiduría, donde cada uno tengo entendido de que está experimentando en sus vidas a este Dios tan grande, tan extraordinario, y que podemos descansar en Él. Podemos descansar y esperar en Cristo en todo tiempo, ¿sí? Y nos quiere llevar a esa verdad y a esa luz de poder saber de que Él es un Dios verdadero, ¿sí? Que nos fortalece, nos renueva nuestras fuerzas cada día, cada mañana, que nos alimenta con su verdad, con su palabra, nos fortalece, ¿cierto? Y va dando crecimiento a esta criatura en el espíritu en el cual somos cada uno de nosotros, ¿sí? Para alcanzar lo que Él determinó en su pensamiento y en su voluntad. ¿Sí? Nos gozamos inmensamente por el pueblo de Dios, por cada hermano, por cada hermana que puede estar en este tiempo disfrutando de la presencia de Dios, de la familia, ¿cierto? Tantos hermanos, tantos conocidos, amigos, ¿cierto? Que en este día tengan esa certeza y esa fe de que Cristo es esperanza de gloria en nuestras vidas, ¿cierto? Y de que a través de la fe podemos accesar todas esas cosas que aparentemente no están en nuestra órbita, digamos, ¿sí? Pero creemos que Dios va a ir manifestando sus verdades eternas a cada uno, ¿sí? Quería terminar con la carta a los Corintios, segunda a los Corintios, el último capítulo llegamos, ¿cierto? Donde podemos ver el apóstol Pablo siempre habla de la debilidad, ¿cierto? Resalta las debilidades de un hombre que experimentó cosas tremendas en el Señor, milagros, prodigios, maravillas, ¿cierto? Pero así todo, lo que más él atesoró y lo que más enseñó es que tengamos paciencia, que podamos soportar, ¿cierto? A los que son de carácter duro, ¿sí? Que podamos orar a favor de ellos, ¿cierto? De que es necesario en este tiempo entender, ¿cierto? Su palabra y su verdad, entrar en esta comunión que tenemos con Dios, no tan solamente decirlo de palabra,
sino de hecho y de verdad. ¿Y cómo es de hecho y de verdad? A través de nuestras vidas diarias, a través de nuestra cotidianeidad. Ahí es donde Dios se manifiesta, ¿cierto? Nunca el Señor se va a manifestar en una apariencia de lo que aparentemente somos, sino que en la realidad de lo que somos, Él nos fortalece cada día. ¿Cuál es nuestra realidad? Es que somos débiles, ¿cierto? En algunas cosas y necesitamos que este poder se manifieste en nuestras vidas, trayendo luz, ¿sí? A todas esas áreas donde todavía no han sido entregadas a este Rey y Señor. Y a través de su Espíritu Santo, Él nos va ayudando, nos va mostrando, nos va alumbrando, ¿cierto? A este Cristo tan glorioso y tan grande. Las tres personas de la Trinidad están involucradas, ¿cierto? En este trato que estamos teniendo, ¿cierto? Y aunque no lo tenemos todo, andamos como si realmente, como que lo tenemos todo, ¿cierto? Es una palabra también del apóstol Pablo, ¿sí? Muy grande cuando él habla de los tesoros, que hay tesoro en vasos de barro, ¿cierto? Porque esta leve tribulación momentánea, dice, producirá en vosotros un mayor peso de gloria, ¿cierto? ¿Y quién es el que nos está pasando una leve tribulación, algo desfavorable, ¿cierto? Y aunque este hombre interior se va desgastando, el hombre, perdón, aunque el hombre exterior se va desgastando, nuestro interior se renueva día a día, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en 2 capítulo 13, dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Estamos leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Recuerden, por cada acusación que hagan, tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos. ¿Sí? El apóstol Pablo se estaba preparando para tener un encuentro con los corintios que estaban bastante airados, ¿sí? Y él citaba, por ejemplo, ¿eh? lo que está en Deuteronomio 19:15, ¿sí? Citaba él, podemos ver que él se basaba mucho en los textos antiguos. ¿Por qué? Porque en esa época, como habíamos hablado, todavía no estaba el Nuevo Testamento, ¿sí? Recién se estaba formando y uno de los formadores del Nuevo Testamento en cuanto a su, a su edición era Pablo a través de sus cartas, ¿sí? La segunda vez que los visité les hice una advertencia a los que pecaban y a todos los demás. ¿eh? La segunda vez que los visité les hice una advertencia a los que pecaban y a todos los demás. ¿Sí? Ahora que estoy lejos, ¿sí? de ustedes, les advierto lo mismo otra vez. Ninguno de los que pecan podrán evitar el castigo. ¿Sí? Nos acordamos, por ejemplo, del hombre que había hecho pareja con creo que era con su madrastra, o con su suegra, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿no? Que al final se terminó rectificando eso. Lo haré porque ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. Claro, muchos dudaban que Pablo fuera enviado de Dios
una de las cosas que aprovechaba sutilmente que Satanás había sembrado en el corazón, ¿cierto? Y siempre Satanás también va a sembrar en los corazones cosas reales del pasado, de que Pablo era miembro de los fariseos y tenía carta, tenía autorización de perseguir a la iglesia, y por causa de él murieron muchos hijos de Dios, hasta que, bueno, el Señor se le apareció en el camino, ¿cierto? Y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar coces contra el aguijón, que ya hablamos de qué se trata esa palabra, ¿cierto? Que Pablo estaba peleando abiertamente contra Dios mismo, ¿sí? Desoyendo la voz de su maestro Gamaliel, otro fariseo, ¿cierto? Un maestro, un sabio, que Pablo era uno de los que se sentaba a sus pies para aprender la Torá y toda la cátedra mosaica, y tenía amplio entendimiento de la cultura, ¿cierto?, hebrea. Así te acordás que también hubo una persona, ¿cierto?, que peleó contra Egipto, ¿sí? Era Moisés y tenía amplio conocimiento de la cultura egipcia, ¿cierto? Entonces también en este tiempo Dios está levantando sabios y sabias en el Señor, ¿cierto? Que tienen una cultura propia de ellos, ¿sí? Pero también en este tiempo hay una cultura que se ha inmiscuido y se ha infiltrado, como ocurre a través de los tiempos. Satanás siempre trata de infiltrarse y tratar de adulterar, ¿cierto? El texto sagrado, la enseñanza apostólica y profética que está ahí en el texto sagrado. Él también trata de infiltrarse y trata de sembrar. Entonces, nosotros hemos crecido en una cultura no tan solamente secular del sistema de este mundo, que podemos discernir, ¿cierto?, cuando el enemigo está batallando y está usando los elementos externos, ¿cierto? Eh, la política, la religión, la economía, trata de utilizar eso para causar una persecución, para inquietar al pueblo de Dios, para traer ansiedad, presión, ¿cierto? Y muchas cosas más, insatisfacción, ¿sí? Porque hay deseos, hay concupiscencias que pelean dentro de nosotros, ¿cierto? Pero en medio de esas cosas, el Señor quiere glorificarse. Y el Señor no se va a poder glorificar, ¿cierto?, en el sentido de algo que peleó el apóstol Pablo durante mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Y es con las filosofías, ¿cierto?, huecas, ¿cierto?, con historias interminables, ¿sí? Y palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿cierto? Mucho humanismo, mucha enseñanza humana, filosófica, doctrinas que hemos crecido, muchos de sus hijos, estamos hablando de los años 90 y tal vez otros de mucho antes, yo estoy hablando de mi caso, ¿cierto? Hemos descubierto y hemos nacido en un cristianismo muy sensacionalista, llenos de satisfacer nuestros propios sentidos, ¿sí? A través de un culto, a través, y bueno, y con exposiciones en la palabra en la cual era un evangelio al servicio del hombre. Pero
verdaderamente y lastimosamente podíamos ver que no estaba al servicio de ningún hombre, ¿sí? Estaba al servicio de unos pocos, sí, como ocurre con las filosofías, como ocurre con las religiones, como ocurre con los sistemas de pensamiento religioso alrededor del mundo, que son unos pocos los beneficiados como guardianes de esos tesoros terrenales, ¿cierto? Y eso era lo que nos habían hecho creer, ese sensacionalismo nos hizo creer que nosotros éramos el hombre, la mujer de Dios, especial, único, irrepetible, ¿cierto? Y donde eso trabajó durante muchos años dentro del cristianismo, ¿sí? Creando mucho sistema de competencia entre uno y otro, ¿cierto? A ver quién era el que predicaba mejor, a ver quién era el que oraba más tiempo, a ver quién era el que ayunaba más tiempo, a ver quién era el que podía ir de un lugar a otro, a ver quién era el que ganaba más fama, más dinero. Después, a lo último, se fue desvirtuando totalmente el Evangelio, ¿cierto? Entonces venimos de una cultura que en la cual también, como Pablo peleó contra la cultura de ese tiempo, con una importante carga religiosa, ¿cierto? De manipulaciones, de mucho autoritarismo, mucho legalismo. Así también Moisés, que vivió en Egipto, conoció la cultura egipcia y pudo ver cómo el pueblo hebreo, ¿cierto? Un pueblo verdaderamente que tiene el destino de ser luz a los gentiles, ¿cierto? Había sido esclavizado por el sistema egipcio y ahí él tuvo que dar batalla, ¿cierto? Por una orden directa de Dios de sacar a su pueblo de Egipto para que le adore en el desierto, decía, para que el pueblo me adore en el desierto. Y ahí hubo una gran lucha contra el sistema egipcio, contra el sistema faraónico, muy interesante, ¿sí? Donde Dios intervino, ¿sí? Cuando Faraón se endureció y no quería dejarse al pueblo. Y bueno, vinieron sus plagas, ¿cierto? Donde hizo estragos en todo el territorio de Egipto, donde ahí podemos ver cómo Dios se glorificó grandemente y vino un juicio muy grave y muy duro contra todo ese imperio, haciendo de que ese imperio cayera y ese ejército quedara sepultado en el fondo del mar, ¿sí? Y ahí empezó, ¿cierto?, su historia, también Israel, una historia verdaderamente gloriosa, con muchos matices, con muchos claros y oscuros, sus caídas, su levantamiento a través de sus jueces, sus profetas, sus sacerdotes, sus reyes, gente que era ungida, gente que recibía un mandato para librar a la nación, ¿cierto? Y poder encontrar el sentido de adoración, el sentido de alabanza al rey y reconocer a Dios, ¿cierto? Y en muchas ocasiones Dios enviándole ángeles, ¿cierto? Para diferentes propósitos, ¿sí? Pero siempre trayendo un juicio y trayendo una palabra redentiva, ¿sí? Así también en este tiempo Dios te está levantando personas humildes, personas que dicen, y bueno, ¿y yo con qué puedo servirte, Señor? Y el Señor dice, con lo que vos tenés. Con lo que vos tenés, en principio, me sirve. Te estoy dando todo, te estoy dando la fortaleza, la salud. Y si está en tu corazón, también vos podés ser partícipe de mi naturaleza divina, sos testigo de mi gloria. Así que la palabra está cerca, está en tu corazón. Solo hay que hablarla, solo hay que exponerla,
¿cierto? Y dejar que el Espíritu Santo obre en cada corazón. Así que estamos saliendo de una cultura llamada, no sé cómo decirte la palabra, ¿no? Donde hemos recibido muchas enseñanzas, pero sí este es un tiempo en que nosotros mismos tenemos que mirar qué es lo que nos enseñaron y revisar lo que aparentemente era la letra chica. Y solamente la podemos revisar bajo la lupa del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, que habita en nosotros. Ese mismo Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres y mujeres a trazar lo que hoy nosotros tenemos como texto bíblico, ¿verdad? Y esta palabra, terminando acá, la carta de los Corintios, segunda de Corintios, dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlo, dice Pablo, segunda de Corintios 13, verso 1. Recuerden, por cada acusación que hagan tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Acá Pablo se está apoyando en Deuteronomio, tengo entendido, Deuteronomio 19:15, allá es una... Él se está apoyando en el viejo pacto porque todavía no estaba el nuevo pacto en ese tiempo como lo tenemos nosotros hoy, que en nuestra Biblia dice el Nuevo Testamento. Fíjate vos la riqueza que tenemos hoy, tenemos toda la traducción del viejo pacto en el nuevo pacto. ¿Sí? Ahí tenemos claridad nosotros. Aún no estaba ni el libro de Mateo, ni de Marco, ni de Lucas. ¿Eh? Ahí todos estos hombres miraban el viejo pacto. Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Deuteronomio, Números, ¿sí? Y todo lo demás, y los salmos también estaban. ¿Sí? Entonces ellos miraban, dice, Pablo iba a ir a Corintio, la iglesia estaba en un conflicto contra él, dudaban que esta persona fuera de Dios porque el apóstol Pablo fue una persona que mató muchos judíos que se habían convertido. Entonces, eso pesaba, eso era una consecuencia, por eso hablamos siempre de las consecuencias de los hechos que hemos tenido anteriormente. Si bien Dios nos perdona, pero hay unas consecuencias que hemos hecho en el pasado a nosotros, que eso hace que la gente por ahí dude, no del mensaje, sino de nosotros mismos, ¿sí? De nosotros mismos, ¿sí? Pero esta persona no era la que hacía esto, esta persona no era la que hacía lo otro. ¿Eso por qué es? Porque la gente que está creciendo en el Señor todavía no tiene el carácter, ¿cierto?, para discernir que lo que está hablando esa persona, como el apóstol Pablo, es del Espíritu. Ellos están mirando al apóstol Pablo por lo que hizo, ¿sí? Todas las cosas que hacía. Así que había algunas otras cosas seguro que estaban en el sistema ahí y que estaban haciendo que Pablo estaba enfrentado con esta iglesia. La segunda vez que los visité, les hice una advertencia a los que pecaban y a todos los demás. Ahora que estoy lejos de ustedes, les advierto lo mismo, otra vez. Ninguno de los que pecan podrá evitar el castigo, dice. Lo haré porque ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. ¿Cuál era el pecado que estaba incurriendo la iglesia en los Corintios? Que decía que Pablo no era del Señor, ¿sí? Cristo dice, lo haré porque ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. Ese era, ahí está, por eso es que estoy leyendo esta versión. Palabra de Dios para todo, porque está un poquito más clarito acá cuál era el motivo. ¿Sí? Cristo no es débil en su trato con ustedes, es muy poderoso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Pablo le decía que no se queden en esa debilidad, sino que avancen hacia el poder del Señor que estaba en ellos, que estaba en ellos, que tenían que apelar a ese poder que estaba en ellos. Esto, cierto, es cierto que él era débil, el verso 4 del capítulo 13,
Es cierto que Él era débil cuando fue crucificado. Gracias, Jesús. Pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. Él está vivo hoy, dice el apóstol. Él está vivo. Él resucitó. Él está, en este momento está a la diestra de Dios. Está intercediendo por nosotros. Eso lo habla por allá, por Hebreos, tengo entendido. Después nos vamos a fijar bien. Él intercede por nosotros. Vamos a esa palabra. Él intercede. Gracias, Jesús. Aleluya, lo que dice en el 8:34, mira lo que dice. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está el Señor ahora? A la diestra de Dios. Y Él intercede por nosotros. Eso ahí en el cielo está intercediendo por tu vida y por mi vida. ¿Sí? Así que hay una certeza y una seguridad, mi querido amado amigo, que Él va a cumplir propósito con vos en esta tierra. Y también hay otro que intercede con gemidos indecibles. Intercede con gemidos indecibles. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto es lo que le explicaba Pablo a Corintios. Siempre Pablo habla de la debilidad y del poder de Dios. Las dos cosas, ¿cierto? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Acá está, amado, el tema de la comunión y cómo el Espíritu Santo intercede y el Hijo intercede también a la diestra del Padre. Fíjate, dos cosas que tenemos a favor y en la cual tenemos que apelar en este tiempo donde nuestras debilidades, ¿sí?, nos están llevando a una batalla, o nos quedamos en esas debilidades o nos apoyamos en medio de estas debilidades en el Espíritu, en el cual Él nos dio vida, dice. Es cierto, no es débil en su trato con ustedes, es muy poderoso. Es cierto que Él era débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios y está intercediendo por nosotros, como hablamos ahí en Romanos 8:34. ¿Sí? Romanos 8 es muy rico en este sentido. Es cierto que Él era débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero, pero, pero ustedes verán que al igual que Cristo nosotros vivimos por el poder de Dios. Esto es muy interesante. Muy interesante detenerte en estos dichos y en estos pensamientos. Son cosas que no se pueden dar una lectura a la ligera sin escudriñarlos, sin meditarlos.
¿sí? Porque sabemos que tenemos debilidades, tenemos limitaciones, como las tuvo Cristo en su momento que estuvo caminando esta tierra, pero tenemos poder de Dios en el Espíritu Santo, ¿sí? Ese poder es el que nos preserva, el que guarda nuestra familia, pero también el que nos da entendimiento, sabiduría, ¿sí? El que derrama de su amor, el que nos da crecimiento en nuestro carácter, ¿sí? Discernimiento, todas esas virtudes que necesitamos y son propias de aquellos que son testigos presenciales de su gloria, aquellos que son partícipes de su naturaleza divina. Examínense a ustedes mismos y pónganse en a prueba para ver si están firmes en su fe. ¿Eh? ¿En qué sentido? Que aunque somos débiles, somos fuertes. Hay poder en Dios, en nuestras vidas. Y póngase a prueba para ver si están firmes en la fe. No tan solamente mirando nuestras debilidades, sino también mirando el poder en el cual fuimos revestidos, en el cual fuimos engendrados, que tenemos principios en el cual nuestras vidas hoy se pueden aferrar, y poder echar manos a esto que se llama vida eterna, vida eterna. No descuidemos ese lugar. Examínense a ustedes mismos y pónganse en a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro, ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. ¿Cierto? ¿Sí? Vive el Señor en ustedes. ¿Ok? Y si el Señor vive en nosotros, pasaremos. El Jordán que sea, lo vamos a pasar. Esa prueba lo vamos a pasar. ¿Cierto? Espero que se den cuenta de que no hemos fallado. Siempre le rogamos a Dios que ustedes no hagan nada malo. Hay una oración a favor también. No lo hacemos para que la gente vea que hemos pasado la prueba, sino para que ustedes hagan lo que está bien, aunque parezca que nosotros hemos fallado. ¿Cierto? ¿Ok? Siempre rogamos a Dios que ustedes no hagan nada malo. No lo hacemos para que la gente vea que hemos pasado la prueba, sino para que ustedes hagan lo que está bien, aunque parezca que nosotros hemos fallado. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad. ¿Sí? Estaríamos peleando contra la voluntad del Padre. Estaríamos dando coces contra el aguijón, como dijo Pablo por allá por Hechos capítulo 9. ¿Cierto? Cuando el Señor le dijo a Pablo, perdón. Wow. Nos sentimos felices cuando somos débiles y ustedes son fuertes. Oramos para que ustedes sean renovados. Les escribo estas cosas mientras estoy lejos de ustedes. Así cuando vuelva no tendré que usar la autoridad que el Señor me dio y ser duro con ustedes. Él me dio esa autoridad para fortalecerlos y no para destruirlos. ¿Sí? Hermanos, llénense de alegría y traten de renovarse. Trabajen en este sentido, en el pensamiento del Padre. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Cierto? Hagan lo que les digo, pónganse de acuerdo entre ustedes y vivan en paz. Vivan en paz. Eso es algo primordial. Tener paz, ¿cierto? Entrar en un acuerdo. Así el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Qué quiere decir? Se manifestará, no es que no esté, sino que se va a manifestar. No tan solamente va a estar en nosotros, sino que vamos a manifestar a Cristo.
se va a manifestar Cristo. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios les manda saludos. Que la misericordia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Acá están las tres personas de la deidad. El Señor Jesucristo, ¿eh? El amor de Dios, está hablando del Padre, y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Acá también podemos decir la misericordia de Dios, el amor de Jesucristo y la presencia del Espíritu, o podés poner la misericordia del Espíritu Santo, el amor de Jesucristo y la presencia de Dios, también lo podés poner, ¿sí? Los tres están en un acuerdo y te lo dan y te los menciona acá, las tres personas, menciona las tres personas de la deidad, gloria al Rey por eso. Así que mi querido amigo, con esta carta, con este momento, hemos dado por finalizado, ¿cierto?, la lectura y el estudio de la carta de los Corintios. ¿Sí? Mi querido amigo, ya vamos a estar mirando otras cartas, si hay hay alguna apreciación para poder ver algún libro en especial que vos lo puedas hacer y bueno, estaremos mirándolo. Si no, también ya tenemos algo preparado. Si Dios así lo quiere, estaremos mirando otros pasajes donde sin duda el Señor manifestará su gloriosa presencia en cada uno de nuestra vida y será de muchísima edificación. Padre, te doy gracias por este día, por este día hermoso, Padre mío. Padre, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, a cada amigo, a cada amiga en este día, la familia, Padre, te pido que tú estés obrando en el fondo del corazón, en cada uno, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, que el Espíritu Santo esté obrando en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Derrama tu amor, tu espíritu, tu presencia en cada uno, Señor. Gracias, Rey. Amén y amén.